Muy bien, le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de internet, en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos, denle un aplauso al Señor por la vida de las personas que están ahí, por la vida de nuestros voluntarios, nuestros servidores, los anfitriones, todos que ponen su corazón para servir en la casa del Señor. Y bueno, la semana pasada, si usted quiere descargar la guía del mensaje, lo puede hacer ahí en ese código QR. Ahí va a encontrar los versículos y va a encontrar los puntos de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y la semana pasada comenzamos una nueva serie, le llamamos Cansancio Acumulado, ¿ok? Le llamamos Cansancio Acumulado a esta nueva serie, y es que todos nos cansamos. ¿Hay alguien aquí que no se canse? Sí, muy bien. Los que levantaron la mano, que todos nos cansamos en algún momento, pero hay un cansancio que es normal, ¿no? Hay un cansancio que llegamos a la casa ya en la noche después de trabajar, de hacer cosas, de ir al gimnasio, y pues nos acostamos, descansamos y el día siguiente estamos bien, ¿verdad? ¿Quién se levantó descansado hoy? Bien poquito, los demás, qué triste su vida, ¿no? Hay veces que, sí, es que hay veces que a pesar de que dormimos y todo, nos levantamos cansados y así como que, ay, no quiero ir. Y es que se te está acumulando el cansancio, ¿no? Y es peligroso, dicen los estudios, que el agotamiento es peligroso para el ser humano, ¿sí? Y el Salmo 23, ¿se acuerda? El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice, en verdes pastos me hace ¿qué? ¿Me hace qué? Descansar. Dice, junto a tranquilas de aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces es importante para Dios que aprendamos a descansar. Es importante para Dios que reconozcamos cuando nos estamos agotando y que podamos descansar, ¿sí? Dios descansó y lo dejó como un mandamiento. El descanso, trabajarás 6 días y el séptimo día vas a descansar. Jesús descansó, y si Dios y Jesús descansaron, ¿usted cree que nosotros necesitamos descansar? Sí, ¿verdad? Entonces, somos seres trinos, somos conformados por cuerpo, alma y espíritu, y las 3 partes se cansan, ¿ok? Se agotan. La semana pasada hablamos del agotamiento físico, de cómo eso le abre la puerta al enemigo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para recuperarnos de ese agotamiento o para no caer en él? ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar, este mensaje se llama agotamiento emocional. Agotamiento emocional, ¿sí? Y quiero que me acompañe, por favor, a la carta a Santiago, capítulo 5, verso 17. Carta a Santiago, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra, Elías era un hombre con debilidades como las de quién. Quiere decir que si Dios está diciendo que Elías tenía debilidades como las nuestras, nosotros también tenemos debilidades, ¿sí? Dice ahí, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Era un hombre de oración. Era un hombre con una oración poderosa. ¿Cuántos saben que la oración es poderosa? ¿Sí? Y era un hombre de oración. Ahora le invito a que cierre sus ojos y me ayude a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Sabemos que tu Espíritu Santo se está moviendo en este lugar para hablar y darnos revelación a cada uno de nosotros. Que esta semilla que es tu palabra sea una semilla que produzca fruto y fruto abundante en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde tu palabra, Señor, haga aquello para lo que tú la enviaste. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Ok, entonces fíjese bien lo que está diciendo Santiago 5:17. Está hablando de Elías. ¿Alguien sabe quién era Elías? Un profeta del Antiguo Testamento. Para mi gusto, ¿verdad? Yo creo que Elías es el más grande profeta del Antiguo Testamento que ha existido. Nadie dijo nada, pero yo lo creo, ¿ok? Después vino nuestro Señor Jesucristo y Él es el máximo.
Pero creo que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el máximo profeta fue el profeta Elías, ¿no? Ese profeta que dice ahí la Escritura que tenía debilidades igual que usted y que yo, es decir, se cansaba como usted y como yo, ¿sí? Y él oraba, él tenía una oración poderosa, tan poderosa que él ora a Dios y deja de llover por 3 años y medio, ¿sí? Y después vuelve a orar, ¿y qué sucede? Vuelve a llover. Imagínense qué tan poderosa era la oración del profeta Elías. Ahora, lo que hay en medio de eso es interesante. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, habían pasado esos 3 años y medio, y él reúne al pueblo en la cima del monte Carmelo, ¿sí? Él reúne al pueblo. Había estado pasando una situación donde en ese momento el rey era un hombre llamado Acab. Y ese hombre llamado Acab estaba casado con una mujer que se llamaba Jezabel, ¿sí? Y esa Jezabel adoraba a Baal, ¿sí? Un dios pagano, ¿sí? Y tenía 450 profetas o sacerdotes de ese dios. Y el problema es que el pueblo de Dios, como sus cabezas o su cabeza, el rey Acab, estaba siendo influenciado por Jezabel, el pueblo se había desviado su corazón y había empezado a idolatrar y había empezado a seguir a ese dios Baal. Y Elías reúne al pueblo y lanza un reto, ¿ok? Hace como un tipo de concurso, si usted quiere, donde le dice a esos profetas: hey, vamos a hacer algo. Vamos a organizar una ofrenda, y en esa ofrenda que ustedes van a orar a su dios Baal, yo voy a orar a mi Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, y quien haga descender fuego, ese gana. Y le dice al pueblo: a quien Dios le haga caso, entonces él va a ser su Dios. ¿Alguien me está siguiendo hasta acá o no? ¿Dónde estaba? En la cima del monte Carmelo, ¿ok? Ahora fíjese bien, él repara el altar. El altar de Dios estaba destruido, no había quien lo cuidara, el pueblo estaba desviado. Él repara el altar, él mata un buey, él corta en pedazos ese buey, ¿sí? Lo pone ahí en el altar, hace una zanja alrededor, la rellena de grano, le echa agua, después se pone a orar. Después de que los otros hacen su ridículo ahí, ¿verdad? Que no pasó nada, se flagelan y todo, y Elías hasta se reía, ¿no? Háblenle a su Dios y despiértenlo, a lo mejor está dormido. Y Elías se pone a orar, y cuando él se pone a orar, Dios hace descender fuego sobre la ofrenda. Dice un fuego que parecía que lamía el agua que estaba ahí, ¿sí? Pero no se detiene ahí. Dice que él baja al río. El pueblo vuelve su corazón a Dios, aprenden a los 450 profetas de Baal, los bajan. Vea bien, ¿dónde estaban? La cima. Los baja al río, ¿sí? Y ahí en el río el pueblo los tiene agarrados, y él le corta la cabeza. Él le corta la cabeza a cada uno de ellos. 450 profetas. Después de haber reconstruido el altar, de haber matado al buey, de haberlo cortado en pedacitos, después de todo eso, le corta la cabeza a cada uno de ellos. Y no se detiene ahí. Dice que después va con Acab y le dice: va a llover, desciende a Jezreel. Y él vuelve a subir al monte. Él vuelve a subir al monte, y allá estando en el monte arriba, él ora a Dios, y luego manda a su siervo y le dice: hey, fíjate a ver si va a llover. Y en una de esas regresa a su siervo y le dice: se ve una nube como la mano de un hombre. Y él desciende. Elías desciende corriendo otra vez, ¿no? Yo creo que era un atleta además. No sé, pero yo creo que era un atleta, porque dice que le gana a Acab. Acab había salido en un carro tirado por caballos, ¿no? Y Elías le gana a llegar a Jezreel desde el monte, ¿no? Yo no sé usted, pero yo nomás de contárselo me cansé. Imagínese Elías, después de haber hecho todo eso, ¿no? ¿Cómo estaba de cansado él? Y no te hablo del cansancio físico solamente. Emocionalmente, ¿cómo debe de haber estado?
Imagínense después de haber a lo mejor experimentado el enojo y la tristeza de que el pueblo se había desviado, de que el pueblo ya no seguía a Dios. Después a lo mejor la incertidumbre al estar orando para que Dios hiciera descender fuego. A lo mejor la incertidumbre, y si no cae fuego, ¿no? ¿Qué me van a hacer estos? ¿No? El miedo. Después la alegría cuando ve que desciende fuego, ¿no? Y la alegría que él debe haber sentido diciendo: Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Nadie dijo amén, pero yo lo creo. Y él estaba contento. Y después a lo mejor el coraje para llegar y matar a todos esos hombres. Todo en un momento. Y es que así somos. Dice que él tenía las mismas debilidades que usted y que yo. Y muchas veces nosotros experimentamos un montón de emociones juntas. Puedes a lo mejor estar muy contento porque te va bien en un área, te va bien en tu trabajo, te va bien en tu empresa, pero a lo mejor estás triste porque en tu matrimonio no te va tan bien. A lo mejor estás enojado porque tus hijos no te hacen caso. A lo mejor estás frustrado porque en otras situaciones, y todo lo estás viviendo en un solo momento. No sé si me estás captando o no. Y eso produce problemas. Eso genera problemas. Mira, en la semana vi un video. Y en ese video aparece un hombre joven, máximo unos 30 años, así como yo. Es que yo tengo 30 y meses, ¿ok? Como 300 meses. Y este hombre joven dice: estuve a punto de morir. Y hago ejercicio. Y no fumo. Y tomo muy poco. Y no me desvelo. Y un día por la mañana me despierto y no podía ver. Y me llevan al hospital. Y estando en el hospital me toman la presión. Resulta que traía la presión arterial casi al doble de lo normal. Es decir, si la presión arterial de una persona normal, sana, es de 120/80, él la traía casi en 240/160. Estuvo a punto de que le diera un infarto o un derrame o cualquier otra cosa. Y sabe, no se había dado cuenta. Él pensaba que estaba sano porque él cuidaba su cuerpo, porque él hacía ejercicio, porque comía bien. Y sin embargo tenía ese problema. Y él se pone a pensar y dice: es que en el último tiempo me metí en relaciones muy conflictivas. Estuve saltando de una pareja a otra, pero siempre eran relaciones muy problemáticas. Problemas en el trabajo, problemas en su familia. Y todo eso le estaba pasando factura y él no sabía. La palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. A veces nos sentimos bien, o a veces aparentamos que estamos bien. Porque seamos honestos, muchas veces nos preguntan: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y decimos: bien, y hasta sacas una sonrisa porque quizás estás en algún lugar, o quizás, no sé, a lo mejor yo recuerdo que cuando mi esposa enfermó hace mucho tiempo, y recibía llamadas de los doctores, y algunos doctores me decían: es que ya se va a morir. Y yo empezaba a llorar. Pero cuando yo entraba al cuarto donde ella estaba, yo tenía que poner una sonrisa. Y yo tenía que decirle: vas a estar bien. Pero por dentro estaba destrozado. Y muchas veces estamos así. Muchas veces delante de la gente aparentamos cosas y decimos: sí, estoy bien, y te ríes. Pero la depresión es un problema grave. Hay personas que han llegado al suicidio. Y las personas que les rodean muchas veces dicen: pero qué raro, yo lo vi antier y estaba riendo. Estuvimos en una fiesta y hasta chistes estaba echando. Sí, quizás porque esa persona estaba tratando de, a través de eso, aliviar su situación, pero no lo logró. Y muchos de nosotros quizás estamos así, agotados emocionalmente. ¿Por qué? Porque quizás sientes que eres una buena persona y las cosas a tu alrededor no están funcionando. Porque quizás has puesto todo tu empeño, todo tu esfuerzo porque tu matrimonio funcione y la otra parte no está echando nada.
Porque a lo mejor has puesto todo tu empeño con tus hijos y tus hijos no están respondiendo. Y estás en el punto de decir: estoy agotado, estoy frustrado por esto. Mire, dice la palabra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 3. Elías se asustó, el gran profeta de Dios. La reina Jezabel le manda decir: mañana a esta hora tú vas a estar igual que mis profetas. Es decir, no vas a tener cabeza, te voy a cortar la cabeza. Y ese hombre que había visto el poder de Dios, que había visto fuego descender del cielo, se asustó. Y dice, huyó de ahí. ¿Huyó para ponerse a qué? Vea eso, huyó para ponerse a salvo. Dice, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de... ¿Por qué había salido huyendo? No, porque tenía ganas de salvarse, ¿no dice? Salió corriendo, salió huyendo por miedo, sí, pero porque quería salvarse. Un día después, dice, se sentó a la sombra de aquel arbusto y tenía ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Las consecuencias del agotamiento emocional lo vemos en la depresión de Elías. Una depresión tan profunda que él deseaba morirse. No sé cuántas veces has deseado morirte. No sé si algún momento has deseado morirte. Si algún momento estás tan cansado que quizás estás dispuesto a dejar morir tu matrimonio, tu relación con tus hijos o tu vida. Pero la depresión es así: un día estás bien, un día estás con todo y al otro día ya no quieres levantarte de la cama. Al otro día estás como Elías, tirado ahí diciéndole a Dios: Dios, estoy harto de esto. Estoy harto de este negocio. Estoy harto de mis compañeros del trabajo. Estoy harto de esta escuela. Y era un hombre de oración. Era un hombre que sabía el poder de la oración. Y en oración él estaba pidiendo a Dios que se lo llevara. Vea, en oración le estaba pidiendo a Dios que mejor le quitara la vida. Pero Dios no le hizo caso. Y eso es tremendo, ¿sabe? Porque usted y yo debemos entender que hay oraciones que Dios no nos va a contestar porque no es lo mejor para nosotros. ¿Sabe? En la Biblia hay 3 personas solamente que partieron al cielo sin haber muerto. Uno fue Enoc, otro fue Jesús, que murió pero resucitó y vivo fue llevado al cielo. Y el tercero, ¿sabe quién es? Elías, que fue arrancado, fue llevado en un carro de fuego cuando estaba con Eliseo. ¿Se imagina la cara de Elías recordando cuando iba en el carro de fuego? Y lloré que me muriera. ¿Se imagina la cara de Elías diciendo: ay, ni siquiera me morí? Tienes que saber que hay oraciones que Dios no va a contestar en tu vida porque Él tiene algo mejor para ti. Él tiene algo mejor para tu vida. No fuiste diseñado para morirte en un desierto. Puedes ir al desierto, pero no fuiste diseñado para morirte en el desierto. No importa qué tan difícil se vea la situación. Ahora, hay 3 cosas que hace Dios con él. Hay 3 cosas que nos enseña esta historia para poder salir de la depresión. ¿Alguien quiere saber eso? Ok, los que no quieren saber, ni modo. Verso 5 dice, fíjese bien: luego se acostó debajo del arbusto, se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y ¿qué? Come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido
sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Diga conmigo, comió. Diga conmigo, comió, bebió y volvió a acostarse. Ok. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come. Dice, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Ok, primera clave: aliméntate y descansa. Usted dirá, eso no es tan espiritual. ¿Yo qué quiere que haga? Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Eso fue lo que hizo Dios con Elías, literal. Le preparó un baguette, o no sé qué era, un agua de horchata, y le dijo: ¿qué? Come y bebe. Y el otro comió, bebió y se jeteó. Vea qué rico. Yo creo que Elías tenía un problema de alimentación. No sé, no, la Biblia no dice eso, pero yo creo que Elías tenía un problema con la alimentación. Te voy a decir por qué. Porque no era la primera vez que Dios se encargaba de que comiera Elías. No era la primera vez que Dios se encargaba de que Elías comiera y bebiera. Antes estuvo en un río y Dios le mandaba unos cuervos con unas tortas. Era cuervo Uber Eats, cuervo Eats, y le mandaba tortas. Pues la Biblia dice que pan y carne, y bebía del río. Después que se seca el río, Dios lo manda a Elías con una viuda y le dice: ve con la viuda, ella te va a dar pan, ¿no? Yo creo que Dios sabía que el otro le batallaba, ¿no? Y mira cuántas veces en medio de una depresión dejas de comer. Y, hey, come, no tengo hambre. O al revés, porque te voy a decir, no se trata de comer por comer. Hay personas que entran en depresión y se tiran en la cama, ¿no? Y 1 litro de helado de chocolate y comen puro mugrero. No se trata de eso, se trata de comer balanceadamente, de hidratarse y de descansar. ¿Alguien me está siguiendo acá o no? Se trata de que comas bien, bebas bien y descanses lo que tengas que descansar. Eso fue lo que hizo Dios con Elías. Y mire, me encanta porque Dios no viene, el ángel no viene a regañar a Elías. No viene y lo despierta la segunda vez: flojo, párate, ahora sí, jálale. No, el ángel lo toca suavemente en el hombro y se despierta, no como nuestra mamá muchas veces, no. Lo despierta y le dice: come y bebe, porque tienes un largo camino por delante. Y mira, yo no sé, a lo mejor tú estás tan agotado emocionalmente que estás tirado, no te quieres levantar, ni siquiera quieres vivir ya. Y yo vengo a decirte que no importa que te hayas ido al desierto, Dios está ahí para proveerte lo que tú necesitas. Dios no te va a reclamar, Dios no va a decir: qué poca fe tienes. Qué poca fe tienes por venir a tirarte aquí. Mira, a lo mejor sí hay quien, a lo mejor con alguien te has acercado alguna vez y le has dicho: me siento mal. Y no falta el buen cristiano que te diga: qué poca fe, ¿que no crees en Jesús? Elías era un hombre espiritual que estaba en una depresión por agotamiento. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos ahí. Pero tienes que saber que aún en ese desierto de tu depresión, Dios está ahí cuidando tu vida. ¿Alguien capta eso o no? Verso 9. Primer libro de los Reyes 19, verso 9. Dice, ¿se acuerda? Come y bebe y luego emprende el camino, llega a Horeb, al monte de Dios, y dice: allí pasó
la noche en una cueva. Más tarde, ahí se comieron un pedazo, se lo voy a leer acá, ¿ok? Se comieron la mitad del versículo 9. Dice: más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Fíjese, se saltaron esa parte. No voy a decir quién fue porque Uli se enoja, pero ok. Dice, se metió en una cueva. Y luego, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿No? Luego dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único, diga conmigo, yo soy el único que he quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Ok, segunda clave para salir de la depresión. La primera fue: aliméntate sanamente, come frutas y verduras. Esa es otra cosa. Aliméntate sanamente y descansa. Segunda clave: desahógate. Desahógate. Fíjate, él deja a su criado y se va solo al desierto. Esa es una tendencia de las personas en depresión, aislarse de los demás. No es que la gente, él se quejaba y decía, estoy yo solo. Y no es que los demás lo hubieran dejado solo, él se aisló. Muchas veces entras en depresión y la gente no te abandona, tú te aíslas de ellos. Y él fue y se metió en una cueva. ¿Cuántas veces has querido meterte en una cueva y no salir más? Honestamente, ¿cuántas veces has dicho, ya no quiero ver a nadie? Pero ¿sabes qué es maravilloso? Que cuando tú no quieres ver a nadie, Dios quiere verte a ti. Cuando tú no quieres ver a nadie y te encierras en una cueva, Dios está dentro de esa cueva hablando a tu vida. Yo no sé si lo captas, pero Dios no le dijo, hey, ¿qué haces allí? Dios no le dijo, ¿qué haces allí? Dios le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién estaba en la cueva? Estaba Dios. ¿Y Dios sabía por lo que estaba pasando Elías? ¿Dios conocía su corazón? ¿Dios conocía sus pensamientos? Por supuesto que sí. Dios es omnisciente. ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué le preguntó si él sabía? Porque necesitaba que Elías se desahogara. Él necesitaba que Elías sacara lo que había en su corazón. Y no importa que fueran palabras que a lo mejor parecieran que no tienen fe. A veces somos tan espirituosos que pensamos que si le reclamamos a Dios o si le decimos a Dios lo que realmente estamos sintiendo, va a venir un rayo y nos va a chamucar. Dije chamuscar, no enchamucar, y luego ya estamos. ¿Okay? A veces pensamos, y Dios no regañó a Elías. Dios no le dijo, ay, Elías, qué poca fe. Dios entendió a Elías. Dios entendió el reclamo de Elías. Pero a veces nos cuesta trabajo a nosotros desahogarnos. A veces nos cuesta trabajo a nosotros. Quizás hay una persona con la cual te puedas acercar y decirle verdaderamente lo que sientes. Dejar de poner esa máscara de que todo está bien, de que no pasa nada, de que eres más fuerte que la roca. Porque no es así. No te va a quitar lo espiritual el que tú puedas abrir tu corazón delante de Dios y decirle a Dios, Dios, me siento mal, me siento solo, siento que estoy peleando contra esto yo solo. ¿Cuántas veces te has sentido peleando contra las cosas tú solo? Y no tiene nada de malo. Y termino, ya que me quieren correr. Verso 11. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, fíjese bien en eso, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. ¿Se imagina el ruido de eso? Últimamente en la noche luego está haciendo un vientecillo fuertecillo. ¿Alguien lo ha sentido? ¿No?
Yo me doy cuenta porque se empiezan a mover unas láminas ahí en mi casa que hacen un ruido. ¿Te imaginas ese violento viento que hizo añicos las rocas? Ok, dice, pero el Señor no estaba en el viento. Dice, luego al viento le siguió un terremoto. ¿Un terremoto será ruidoso o será silencioso? Dice, lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, fíjese bien, y después del fuego vino un suave murmullo. Un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, ¿qué oyó? Cuando fue capaz de escuchar ese suave murmullo, él oyó el viento, él oyó el terremoto, él oyó el fuego. Perdón. Pero después fue capaz de escuchar ¿qué? El suave murmullo. Dice, cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Él sabía quién era. Él sabía que en el suave murmullo estaba ¿quién? Estaba Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espadas. Yo soy el único. Vea, él insiste en que es el único. Él insiste en que está solo. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Aliméntate y descansa. Desahógate. Desahógate. Y relájate. Relájate. A veces el ruido más grande está en nuestra cabeza. La batalla más grande está dentro de nuestra cabeza. Y a veces el mayor ruido lo tenemos aquí. Y a veces en lugar de dejar pasar las cosas que llenan de ruido nuestra cabeza, nos ponemos a escuchar malas noticias, chismes. No falta quien venga y te diga algo que lo único que va a provocar es un terremoto dentro de ti, un viento fuerte que va a destrozar cosas en tu vida. Y a veces lo dejamos ahí, en lugar de buscar el susurro apacible del Señor, el suave murmullo en oración, en lugar de buscar esa suave voz que te dice que tu propósito en esta tierra aún no se ha cumplido. Elías pensaba que estaba solo, y Dios en ese suave susurro le enseña que no está solo. Le dice, vas a ir a ungir a vas a ir a ungir al otro rey, vas a ir a ungir a Eliseo. No estás solo, Elías. Tú te aislaste, pero no estás solo. Hay gente que yo he puesto para que te ayude en lo que estás haciendo, para que te ayude a llevar la carga. No tienes que llevarla tú solo. Y yo vengo a decirte, iglesia, yo vengo a decirte, hay cosas que estás cargando tú solo, tú sola. Y Dios te dice, no estás solo, no estás sola. La unción está sobre ti. Cuando estuviste en el desierto, yo estaba ahí contigo, proveyéndote lo que necesitaras. Cuando fuiste y te escondiste en la cueva, aislándote de todos los demás, yo estaba dentro de la cueva escuchándote. Y ahora hay personas que te necesitan. Hay personas con las cuales te puedes apoyar. La
La palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. A veces no nos damos cuenta y cada vez estamos más tristes y más tristes y más tristes. Y no nos damos cuenta de que Dios no nos ha dejado. Te puedes aislar de todo mundo, pero no te puedes aislar de Dios. Y Dios está contigo porque Él prometió que iba a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No importa en qué desierto te metas, Él va a estar contigo. No importa en qué cueva te metas, Él va a estar contigo. No importa qué tan profunda sea tu depresión, Él va a estar contigo ayudándote a salir de ahí. Él va a estar contigo para decirte: no estás solo. Aunque has insistido en que estás solo, que te has quedado solo, que estás peleando esta batalla solo, tienes que saber, no estás solo. Dios está contigo y Dios ha puesto personas a tu alrededor para que te apoyen, para que estén contigo en esos momentos. ¿Alguien cree eso? ¿Por qué no se pone de pie si se siente cómodo? Le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite en esto. ¿Será que está metido en una cueva o en el desierto? ¿O será que está a punto de dejarlo todo y salir a ese lugar? Porque está agotado emocionalmente, está agotada emocionalmente. Es tiempo de que, como Elías, permitas que Dios haga su obra en tu vida, te alimentes bien, descanses, puedas desahogarte con Él o con alguien más, puedas relajarte en ese suave murmullo que te dice: no estás diseñado para morir en el desierto o en una cueva. Mi propósito para ti es mucho más grande. Hay personas que te necesitan, hay personas a las que tú necesitas. Así que te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y cantes esto con nosotros. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.